Este proyecto lo hice hace unos 4 años, así que lo tenía medio olvidado. Se trata de cómo desarmé y volví a ensamblar una puerta que separa dos secciones de un quincho que hay en mi casa. En ese entonces no tenía buena cámara ni un buen teléfono, así que todo lo que van a ver lo grabé con una cámara de seguridad. Perdonen la calidad, pero el proceso vale la pena. Esta puerta la fabriqué cuando no tenía nada de conocimiento de carpintería, así que estaba súper mal hecha. Usé flejes donde no los necesitaba y puse los listones en vertical en vez de horizontal, que le hubiese dado mucha más firmeza. Tampoco le puse ninguna riostra, que es esa diagonal que va de esquina a esquina, para que una puerta no se descuadre. Lo único que la mantenía más o menos firme era el cholguán que tenía encima, pero con los años igual fue decayendo y yéndose para un lado. Lo primero fue sacar la puerta y empezar a desarmarla. Fui quitando todos los flejes de las esquinas con mi viejo taladro Bauker, que por cierto me salió bien malo. Las brocas se resbalan del mandril a cada rato y cuando se necesita mucho torque, simplemente no responde. Como paso extra, aproveché de lijar un poco las maderas para sacarles todo el polvo que traían acumulado con el tiempo. Y ahora sí, comencé con el reensamblado. Esta vez, en vez de poner los listones en vertical, los puse en horizontal. Me ayudé con unos sargentos de esquina para mantener bien el ángulo de 90 grados en las uniones. Los listones son de 1x2 y de mala madera, así que probablemente sean de pino. Me acuerdo de que ese día llovía con mucha intensidad, pero yo estaba bajo techo, así que seguí trabajando tranquilo. Soy bien meticuloso para trazar. Marco exactamente dónde van a ir los tornillos para no pasarme para ningún lado. Me imagino que un carpintero con más experiencia lo hace al ojo, de manera natural, pero yo prefiero asegurarme. Lo malo de tener un solo taladro en ese entonces es que tenía que estar cambiando la broca todo el rato. Primero la broca para perforar, después avellanar y terminar con la punta de destornillador. Todo el día pasando de una a otra. Una vez que tenía el marco de la puerta ensamblado, tocaba poner un listón central de manera vertical, pero ahí me di cuenta de un detalle. No había medido el largo de todos los listones. Había asumido que todos medían lo mismo, y no era así. Así que me tocó alargar un listón. Y aquí usé por primera vez una técnica que se llama empalme a media madera. Le quité la mitad del espesor a la punta de cada palo para después traslaparlos y pegarlos entre sí con cola fría. Hoy lo pienso y me hubiese encantado tener una sierra de mesa para hacer una unión más decente entre ambas maderas. Pero en ese entonces no tenía ni el conocimiento ni la maquinaria. Y bueno, la maquinaria todavía no la tengo. Fue un proceso que me llevó bastante tiempo. Tampoco tenía un buen serrucho para madera, así que me apoyé en un arco de sierra de esos a los que se les pueden poner distintas hojas. Con un formón fui sacando el material que sobraba y rematé con lija. Aunque debería comprarme una escofina para este tipo de trabajos, la verdad. Esto lo repetí en ambos palos, solamente para alargar el listón unos pocos centímetros y que llegara del travesaño inferior al superior. Hoy en día veo que quedó bastante distancia en la unión de ambos palos, pero gracias a los tornillos y a la cola fría, funcionó perfectamente. Eso sí, me acuerdo de que me pasé con los tornillos. Dejé secar la cola fría un tiempo, tracé las marcas por donde haré los agujeros, los avellané y puse 4 tornillos chicos. Todos distintos, porque tampoco tenía iguales. Apreté tanto uno que terminó partiendo el listón, aunque igual sujetaba. Tuve que sacarlos todos y volver a ponerlos menos apretados. Y todo esto para estirar el palo unos centímetros a lo mucho. Mejor que sobre a que falte así que vertí cola fría por donde se pudiera. Con el listón ya alargado, solo me faltaba cortarlo del largo necesario y lo puse al centro del marco, pero contrapuesto a los demás. ¿Por qué? Porque mi idea era reutilizar el cholguán con el que estaba hecha la puerta original. De esta forma el listón quedaba al centro y me permitía corchetear el cholguán con más libertad que si lo hubiese puesto mirando hacia el otro lado. Igual que con los demás, avellané los agujeros e inserté los tornillos, ayudándome del sargento en 90 grados. Y repetí el procedimiento por el otro lado. Con el marco listo, fui a presentar el cholguán. Y sorpresa, no daba el largo, así que me tocó desarmar todo de nuevo y cortar los 3 listones que iban en vertical. Si hubiese planificado todo desde el inicio, me habría ahorrado bastante tiempo. Por último, repetí todo el proceso de reensamblar el marco.
Ya con el marco armado de nuevo, volví a presentar el cholguán, y esta vez faltaba muy poquito para que encajara perfecto. Pero no importaba, porque se me ocurrió una solución. Ponerle una especie de listón embellecedor al centro, para que no se notara la separación entre ambas piezas de cholguán. Corcheteé el cholguán por todo el marco, que al final es lo que le da la rigidez a la puerta y evita que se vaya inclinando hacia un lado, como le pasó en su momento. Después me fui al fondo del patio, a mi rincón de maderas viejas, donde uno guarda todos los retazos por si acaso, y encontré una pieza perfecta de terciado, del más delgado, de unos 9 u 11 milímetros. No recuerdo bien. Me quedaba perfecto. Solo había que cortarle un poquito para que tuviera el mismo alto que la puerta. Corté ese trocito, le eché cola fría y lo pegué lo más centrado posible en la puerta para que hiciera de embellecedor. Después lo fijé con los únicos tornillos que tenía, unos con punta de broca y cabeza de lenteja. Los fui midiendo para que quedaran a la distancia correcta, más o menos centrados y que se viera bien, que al final ese era el objetivo. Y para rematar, di vuelta a la puerta y corcheteé por el otro lado, para que el cholguán quedara bien firme al terciado. Ahora venían las bisagras que las había desechado de otra cosa. Estuve pensando un buen rato en cómo las iba a poner, porque no sabía a qué altura dejarlas. Al final decidí ponerlas a 10 centímetros de arriba hacia abajo y a 10 centímetros de abajo hacia arriba. Yo nunca había aplomado una puerta. La anterior quedó totalmente desaplomada porque no lo hice como se debía. En ese entonces tampoco sabía usar bien el taladro ni el destornillador para fijarla. Estuve investigando y llegué a la conclusión de que lo único que tenía que respetar para que quedara bien aplomada era medir correctamente. Aunque eso también dependía del soporte, porque la pared donde tenía que fijarla era de ladrillo, y no me fiaba de aplomarla directo al ladrillo. Y como esta es una puerta puramente funcional y no estética, tampoco me di el trabajo de rebajar la madera para embutir las bisagras. Las puse encima sin que me importara la profundidad. En los últimos años hemos ido acumulando cacharros y más cacharros, como se ve en el video. Y como no hay espacio donde guardarlos, no quedó otra que dejarlos en el quincho, ya que casi nadie lo usa. De ahí la necesidad de esta puerta. Hay que separar a los perros meones de las cosas que quizás algún día se vayan a necesitar. Ahora tenía que ver dónde poner el listón para sujetar la puerta. Primero marqué el primer agujero en la parte superior y usé tarugos. Ya con el listón puesto en su lugar, y por si acaso no me miren la herramienta, el mío es mucho más grande que eso. Usé el nivel de burbuja para ver dónde marcar los siguientes agujeros. Este listón ya traía unos agujeros marcados, de antes. O los hice ese mismo día, la verdad no me acuerdo. Probablemente los marqué ahí mismo y no quedó grabado. La cosa es que me sirvió para aplomar correctamente la puerta. Repetí el proceso de poner los tarugos y presenté la puerta. Me ayudé con un pedacito de madera que había sobrado de otro proyecto para sostenerla en su lugar. Y puse el primer tornillo de la parte superior de la bisagra en el listón de la pared. Con ese tornillo puesto, con el nivel a la vista y un par de movimientos con el pie, fui viendo que la puerta quedara nivelada. Me imagino que así no se hace un verdadero aplomo, pero la realidad es que nunca lo había hecho. Así que fui a puro ensayo y error, moviendo el pequeño madero y mirando el nivel. Cuando quedé conforme, por fin empecé a poner los tornillos de abajo y terminé de fijarlos todos. Ahora voy a reciclar un pestillo doble que fabriqué previamente. No recuerdo si para esta puerta o para otra. Tiene esta forma para poder sostener la puerta tanto por arriba como por abajo. Pero antes debo ponerle un tope a la puerta para que no siga de largo y se vaya deformando con el movimiento. Porque no sé si se nota en el video, pero donde va la puerta hay un pequeño escalón. El escalón detenía la puerta por abajo, pero por arriba pasaba de largo, y tarde o temprano eso iba a dañar el movimiento del pivote. En este lado sí hay una pared estructural de madera, forrada con yeso cartón o fibrocemento, así que hice lo mismo que con el listón del otro lado. Marqué, hice un par de agujeros, repliqué exactamente el procedimiento y puse el primer tornillo. Estos tornillos, por cierto, tienen una punta distinta a la Phillips. Son Posi Drive, esos con forma de estrella. Bien buenos, porque no se resbalan. Pero yo no tenía puntas de esas, así que me tocó usar una Phillips y meterlos a presión. Una vez puesto todo, comprobé que la puerta realmente llegara hasta ahí. Por suerte, lo fácil quedó para el final. Solo debía colocar el pestillo doble por este lado de la pared y estaría listo. Primero tracé una línea recta para que ambos pestillos quedaran a la misma distancia del borde, y así los dos quedaran perfectamente horizontales al momento de cerrar. Con ayuda del nivel fui encontrando esa posición. Lamentablemente la cámara no lo captó, pero en la parte inferior de la puerta coloqué una pequeña pieza de madera
que detenía el movimiento de la bisagra. Y algo que pasé por alto es que el pestillo se pasa de largo al momento de estar abierto. Pero bueno, eso no lo he mejorado, ya que solo ocurre cuando se abre de más. La fricción entre la pared y el propio pestillo lo mantiene arriba al abrir. Han pasado como 4 años y la puerta sigue funcionando perfectamente. Hace poco la quité porque voy a remodelar ese quincho y ese proyecto se viene más adelante en el canal. Gracias por ver el video. Suscríbanse, compartan y activen la campanita. Nos vemos en el próximo proyecto.